En efecto, se encuentra con nosotros el ministro Mario Chelecu, ministro de Vivienda, para conversar un poco con relación a este tema. Se oponen los moradores, muchos de ellos, al programa Techo de Esperanza y también al bono de solidaridad. Bienvenido, ministro. Buenos días. Cuéntenos un poco para entender cuál es la raíz del problema. Bueno, yo creo que lo primero, lo más importante es aclarar que esto es un tema que tiene décadas y es una práctica que hemos visto en muchas partes del país. Yo creo que lo importante aquí es definir varias cosas. Yo en otras intervenciones, en otras entrevistas he aclarado que nosotros lo dividimos en 4 grupos. Yo creo que para la óptica que le queremos dar y entender el día de hoy, vamos a dividirlo en 2 grupos. Aquí hay 2 grupos de personas. Son la inmensa mayoría, que es un grupo de personas que tiene una necesidad, que recurre a esto porque no tiene a veces otras alternativas. Personas que buscan por estar más cerca de una escuela, un centro de salud, acceso a transporte, buscar de alguna forma darle mejor solución a los problemas que tiene su familia, recurre al tema del precarismo. Y esa es la inmensa mayoría. Hay otro grupo muy pequeño que ha descubierto en esto un negocio, ha descubierto en esto una forma de lucrar, y entonces, usando diferentes recursos que no son legales, digamos que se aprovechan de la necesidad o de la desgracia de los otros. Lo que nosotros tenemos ahora mismo en el Ministerio de Vivienda, tenemos una dirección que es de asentamientos informales. Estamos en un proceso ahora mismo de reestructurarla, donde estamos aumentando la cantidad de personal, aumentando la cantidad de personas que ahí trabajan. Se le han dado unos lineamientos muy claros. Fue, por ejemplo, el nuevo director, el licenciado Magín Moreno, que es el nuevo director, con una instrucción muy clara de, sobre todo, llevarle dinamismo al tema de la gestión. Y es correcto, tenemos alrededor de 398 asentamientos informales en todo el país, de los cuales nosotros nos pusimos a analizar, y cerca de poquito más de 200, casi 220 de esos asentamientos están en una fase que nosotros, con un esfuerzo administrativo por parte del Ministerio de Vivienda, pudiéramos en los próximos 2 o 3 años legalizarlos. ¿Por qué? Porque están dentro del marco de la ley, porque sí aplican, tienen la suficiente cantidad de años, los terrenos no son peligrosos, los terrenos son aptos, él cumple con el cuadro. Hay otro grupo, es la otra diferencia, hay un grupo pequeño, digamos, ese otro grupo que queda lo dividimos también en 2. Hay un grupo pequeño que la verdad que supera lo que el Ministerio puede hacer, porque hay unas instancias legales que nosotros no podemos, son terrenos privados, no son competencia de nosotros. Por supuesto que cada vez que se dan estas crisis, el Ministerio, por su parte social, entra a asistir. Pero hay un tema legal, hay un tema de respetar la propiedad privada, y que nosotros además somos respetuosos de eso, que todavía están pendientes. Pero hay otro grupo que la instancia administrativa está más demorada, porque ni siquiera a veces no nos han permitido entrar a veces a hacer los censos, no hemos podido entrar entonces a hacer las mediciones, no hemos podido entrar a hacer la evaluación, y a que arranque este proceso administrativo que una vez que nos permitan entrar a las comunidades podemos ayudar más. Pero la realidad es que, por eso te digo, hay que dividirlo en 2 grupos. Hay un grupo que, la inmensa mayoría, que son personas que tienen la necesidad. Yo te puedo decir que estamos hablando de alrededor de 200 a 240 mil personas que viven en asentamiento informal en el país. O sea, esto es algo realmente importante. O sea, esto es algo que tiene el total interés por parte del Gobierno Nacional y del Ministerio de Vivienda. Pero tenemos que separarlo. Ese gran grupo, la asistencia social y responsable que le vamos a dar, y a ese minúsculo grupo que lucra de esto y que trata de hacer esto un gran negocio, y nosotros no lo vamos a permitir. Bien, ellos hablan de expropiación. ¿Cuál es la postura del Estado con relación a esta solicitud que ellos hablan de no aceptar ni el programa Techo de Esperanza, ni tampoco el bono de solidaridad, sino más bien hablan de la figura de la expropiación? Okay. Hay 2 temas. Dentro de lo que es la expropiación, hay algunas que son válidas, hay otras que no. O sea, cuando tú entras a una comunidad, hay una comunidad hecha de derecha, incluso que tienen luz, agua, algún tipo de infraestructura, casas con bastantes mejoras, y tienen más de 30 años con un estatus que no está legalizado, donde las personas que ya crearon ese asentamiento y que viven ahí son adultos mayores. O sea, ya es un tema de poner orden en la parte administrativa, y puede ser que aplique en alguna forma la expropiación, porque son terrenos que en algún momento los dueños no le dieron usufructo, lo abandonaron, y bueno, entonces el Estado responsablemente, para hacerle justicia social a las personas que viven ahí y para hacer
respetuoso de la ley con los que eran originalmente los dueños de la tierra, puede que se aplique el tema de la expropiación. Pero hay otro asentamiento que, lamentablemente, cada 5 años que vienen periodos electorales, la gente tiene la mala práctica porque asumen que los políticos no van a tomar acciones legales o no se van a, porque son medidas antipopulares, entonces aprovechan esto. En el caso puntual de La Gran Bendición, que es una comunidad que yo creo que ha hecho bastante noticia, lamentablemente por los cierres de calle, la expropiación no aplica. Estamos hablando que hay un dueño de terreno que ha adelantado acciones legales, ha conseguido en varias ocasiones la orden de desalojo por parte de la Corte. O sea que hay un proceso legal que está muy avanzado, ahí no aplica la expropiación. Entonces, cuando tratamos nosotros de conciliar posturas, pedirle a los miembros de la comunidad que nos permitan censar, le pedimos también a los dueños de la tierra que nos permitan, una vez que nosotros censemos y nos sentemos con las personas y lleguemos a un acuerdo, que nos permitan un tiempo de gracia, 1 año, hasta que el ministerio consiga otra alternativa para ellos. Nos encontramos con posturas muy intransigentes de ambos lados. Por un lado, no lo dejan entrar, incluso amenazaron al personal del Ministerio de Vivienda. Y por el otro lado, bueno, no, es que el terreno de mi cliente vale 15 millones de dólares, hay que pagarme. Entonces, son posturas muy intransigentes. La verdad que aquí, cuando uno se encuentra personas, una dirigencia, lamentablemente, que solamente está pensando en ellos, y unos dueños de terreno que solamente están pensando en ellos. No hay un sentimiento solidario a veces por buscar la solución en los temas. ¿Cuál sería, por ejemplo, la obligación de una comunidad, una familia, para ingresar al programa de Techos de Esperanza o acceder al bono de solidaridad? Son 2 temas diferentes. Nosotros lo que hacemos con Techo de Esperanza, que te quiero contar que ya esta semana inauguramos el 8º frente, el 3er punto en el interior en PC. Nosotros identificamos estas comunidades que son marginadas, comunidades que tienen pobreza extrema, que te encuentras con casos de que las casas son de zinc, el piso de tierra, malos accesos, donde la delincuencia en muchos casos, por las condiciones de pobreza, está muy presente. Entonces, el programa de Techo de Esperanza entra, cambia las condiciones generales y genera una empleomanía, recluta a estos muchachos que están en riesgo social, forman parte del programa de Más Oportunidades de la Policía Nacional, se capacitan, se integran con nosotros a trabajar. Entonces, la realidad es que tú te encuentras en diferentes casos el Techo de Esperanza, algunos como es el caso de los abanicos, que bueno, comunidades que también conocimos, fue noticia, que cerraban las calles, hubo disturbios en David en ese momento. Una vez que pudimos entrar a la comunidad, hacer la evaluación, hablar directamente con los miembros de la comunidad, explicar las bondades del programa, se acabaron los disturbios. Es que ellos decían, oye, pero es que esto está mejor que lo que nosotros estamos pidiendo, porque una cosa estaban pidiendo que se le legalice la tierra, otra cosa es decirle, no, mira, te vamos a legalizar la tierra, te vamos a construir las mejoras, te vamos a llevar agua potable, te vamos a hacer las casas dignas. Por supuesto tienes que pagarle una retribución al Estado, porque hay que una inversión del Estado, entonces las personas pagando $50 mensuales reciben ese beneficio. Porque es responsabilidad del Estado no simplemente conceder las peticiones a las personas, sino asegurarse que esas peticiones que ellos hagan sean realmente para el beneficio de ellos. Bien, ministro, es una figura ilegal, se plantea desde el 31 de diciembre, incluso la ley obviamente hablaba de lo ilegal de invadir terrenos de propiedad privada. Correcto. ¿Cuál es la postura del Estado frente a esta situación? ¿Se han llegado a algunos canales de diálogo con relación a esos invasores? Nosotros tenemos en diferentes partes del país, tenemos diferentes comunicaciones con diferentes comunidades. Muy cordiales la mayoría, ellos manteniéndolos informados, entendiendo que estamos generando soluciones habitacionales y que ellos son parte de esa solución. Que bueno, serán beneficiarios en algún momento, 1 año, 2 años, lo que demore terminar estas soluciones. Hay otros que no, hay otros que simplemente no quieren permitir que se entren a hacer las evaluaciones. Y vuelvo y te digo, vamos a entrar, y quiero ser muy franco. ¿Y eso qué vamos a hacer? Bueno, ¿Qué va a hacer el Estado? Es que la ley es muy clara. La ley es muy clara. El Ministerio de Vivienda va a cumplir su rol social, pero siempre respetuoso de la ley. La realidad es que cuando nosotros, como Ministerio de Vivienda, no podemos entrar a hacer la evaluación, la realidad es que no podemos ayudar. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar cuántas familias, la condición socioeconómica, social de las situaciones, cantidad de discapacitados, adultos mayores, muchachos en riesgo social. Tenemos que hacer una evaluación para entonces poder plantear una solución. El problema es que cuando no nos dejan entrar
Y en las comunidades que hemos podido entrar después nos damos cuenta que, bueno, lo que pasa es que estos 30 lotes, ¿de quién eran? No, es que eso lo controlaban los 3 personas de la directiva, entonces había un negocio detrás de eso. Cuando nosotros entramos, hacemos la evaluación, como hay un censo tan detallado, se le acabó el negocio. Entonces, lamentablemente tengo que decirlo, en muchos casos nos encontramos que un grupo minúsculo, porque tengo que ser muy enfático, porque a veces esto genera un malestar con la población y a veces hay que tener... Asentamientos informales, ¿cuántos han identificado 300, a través del censo? 398 hay ahora mismo es la estadística que manejamos. Pero déjame terminar de decirte algo, porque es importante, a veces cuando cierran las calles y vemos este malestar que genera la población, yo le quiero decir a toda la población, el grupo que provoca esto es un grupo realmente minúsculo. Tenemos que ser solidarios y ayudar a estas personas. Muchos de ellos que viven en esas comunidades son en muchas ocasiones víctimas de amenazas, los obligan a salir a manifestarse, los paran a las 2 de la mañana con la amenaza de que les queman la casa o se la tumban o lo sacan de la comunidad. La inmensa mayoría nosotros lo tenemos identificado, son personas que están de verdad bajo amenaza, intimidados. Entonces, nosotros vamos a entrar siempre con el respeto a la ley, siempre poniendo el diálogo de primero. Y yo invito a todas estas personas que se acercan al Ministerio de Vivienda. Aquí no hay necesidad de cerrar la calle, nosotros nos reunimos con todo, tenemos un personal instruido porque entendemos la gravedad del problema. Vuelvo y te digo, estamos hablando alrededor de 240.000 personas que viven en asentamiento informal. Yo creo que eso es un tema de importancia nacional. Por supuesto, señor ministro. Una última pregunta antes de finalizar la entrevista. Entiendo que el señor Contralor de la República está haciendo visita por todos los ministerios. Correcto. ¿Ya lo visitó? Me visitó, incluso pudimos conversar. Creo que fue una visita de cortesía, pero muy importante. Como tú sabes, uno puede coincidir con el Contralor en todos los consejos de gabinete, pero el hecho de que visite, comparte su equipo de trabajo y que uno lo pueda recibir, comparte su equipo de trabajo. ¿Alguna irregularidad se encontró? Bueno, nosotros hemos presentado y en la conversación que tuvimos con él sí le contamos lo que hemos encontrado, incluso algunas excepciones. Tengo que decir que nos hizo algunas recomendaciones muy válidas, muy buenas de cómo manejar el tema. Yo creo que vamos a notar ahora, no solamente por la parte de ejecución, sino por la parte de velocidad de las investigaciones, el cambio que vamos a tener con un nuevo controlador, ¿no? Cierro con eso, ministro. Muchas gracias por la invitación, por la presencia de usted y aclararnos sobre todo esta problemática de la invasión.